En Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 19, el apóstol Pablo describe la armadura del soldado cristiano. Él dice en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así, Pablo con esto está concluyendo esta epístola. Y en esta exhortación vemos una combinación perfecta de la gracia divina y la responsabilidad humana. Fortaleceos vosotros en el Señor. Cada cristiano debe estar preparado con esta armadura. Y es algo que llevar, no simplemente admirar. Debemos encontrar nuestra fuerza en el Señor. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versos del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué frase tan importante, tan significativa. Todos los religiosos, aunque sean hermanos, que emplean tácticas carnales, simplemente no pelean por el Señor. Hay que llevar la armadura que la Biblia explica y pelear de acuerdo a las instrucciones de nuestro general, podemos decir. Ahora, debemos recordar que lo que Pablo ya había dicho en esta carta acerca del poder de Dios, lo había mencionado ya varias veces, como también en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero muy importante enseñar y predicar sobre el tema de la armadura. Pero aún más importante, o igualmente importante, llevar la armadura. No dice Pablo, analice la armadura. No es difícil entender esta descripción. No. Él dice, vestidos de la armadura. Eso es lo importante. Recordando siempre que Dios ha demostrado su gran poder en resucitar a Cristo y también en resucitar a nosotros, ¿verdad? De la muerte espiritual. Y Él dice, para hacernos sentar en lugares celestiales. Cristo derrotó a Satanás. Y esto nos asegura que podemos hacer lo mismo. Sin embargo, para hacerlo,
es indispensable que llevemos la armadura asignada por Dios. Y la recompensa es para los que pueden vencer, como muchos textos dicen. Ahora, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? Bueno, seguramente Pablo, su lenguaje indica que el diablo existe. Él no es una ilusión, es un espíritu maligno que no tiene cuerpo, pero sí existe. Es llamado Satanás, que significa adversario. Y lucha sin cesar en contra de Dios y su pueblo. Él tiene ejército bien organizado, tiene sus huestes. El campo de batalla. En cuanto a este estudio, el campo de batalla es el corazón humano. Tanto el diablo como el Señor quiere tomar posesión del corazón de nosotros. Entonces, ¿qué son las acechanzas del diablo? Pues la palabra misma significa engaño. Engaño, artificio, que se hace para perjudicar a otro. Ok. Mezclar el error con la verdad es una acechanza del diablo. Citar textos bíblicos, torciéndolos, usándolos mal aplicándolos, es acechanza del diablo. Él aparece como ángel de luz. Él tiene ministros. Pablo habla de los ministros de Satanás. Podemos pensar en Satanás como invisible. Sí, pero él tiene ministros muy visibles. Muy visibles. Entonces, tratar de imitar a Dios, haciendo prodigios engañosos. Pablo habla de estos en 2 Corintios capítulo 2 y también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 4. Habla de esto con mucha claridad. Entonces, Satanás siembra mucha cizaña entre el trigo que estamos sembrando nosotros. Él quiere convencer y animar a sus seguidores a pintar caricaturas ridículas de él, para que la gente cree que es nada más un chiste, es una broma, una fantasía. Y que Satanás es simplemente la invención de la imaginación humana, como Santa Claus y otros personajes inventados. Satanás entra en lugares donde no se espera que entre. Él promete el bien. Él promete que el bien se realiza haciendo el mal. Es otra acechanza del diablo. Entonces, el diablo, él va a emplear cualquier método que él pueda utilizar para vencer y destruir a los hijos de Dios. Podemos mencionar otros métodos: la atracción de los placeres mundanos, el amor al dinero, el temor a la persecución, el deseo de agradar a los hombres, mayormente a los familiares y amigos. Con tantas tácticas, acechanzas, mañas, Satanás obra día y noche para destruirnos. Uno de los poderes más destructores del diablo es la enseñanza de personas letradas, personas que tengan
mucho estudio, son muy letrados, son doctores de la ley, quién sabe cuántas cosas. Y ellos se atreven a hacer, pues, a hacer broma de la Biblia, de la iglesia, de la existencia de Dios. Ridiculizando a Dios y la Biblia y la iglesia. Y luego él enseña la evolución, él promueve el aborto, promueve la homosexualidad, el humanismo, todo eso se incluye en lo que Pablo está diciendo cuando habla de las acechanzas de Satanás. Entonces, ¿quién no puede ver, pues, la importancia de vestir esta armadura de Dios? Y no se debe omitir nada, ninguna pieza de ella. Es para nuestra ofensa y es para nuestra pelea en la batalla del Señor. Es una locura avanzar contra el enemigo con la armadura de, por ejemplo, la filosofía humana, sabiduría humana. No, solamente con la armadura de Dios. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No contra el mero hombre. No está excluyendo a los hombres, pero que no es mero hombre. No es meramente una fuerza así como fuerza humana, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, no estamos excluyendo a los hombres, pero no luchamos contra meros hombres, es el punto, sino contra hombres inspirados por Satanás, contra hombres que son instrumentos del diablo para llevar a cabo su obra en la tierra. Por ejemplo, Satanás entró en Judas. Él entró en Judas. ¿Y qué hizo? Él entró en Ananías y Zafira. ¿Y qué hizo? Él entró en los judíos para crucificar a Cristo. Y los romanos. Sí, es algo práctico. No estamos hablando de mera teoría. No, yo estoy hablando de algo muy, muy práctico. Él se aprovecha de la buena voluntad de los hombres que se someten a su poder y a sus acechanzas. Pero Satanás, aunque sea llamado el príncipe de este mundo, es lo que Jesús le llama, pero no significa que él es el vencedor. Sí lo es contra muchos. Pero a fin de cuentas, como vemos en Apocalipsis, a través de todo el libro de Apocalipsis, Cristo es el vencedor. La victoria está con Cristo, no con Satanás. Ese es el tema de Apocalipsis. La victoria de Cristo sobre Satanás. Muy bien, entonces, Él es el Dios de este siglo, dice Pablo a los Corintios. Él usa lazos. Pablo habla de los lazos de Satanás. Y él tiene muchos cautivos. Sí, él tiene muchos cautivos. Pero Cristo hizo posible la libertad con el Evangelio. Dios, con el Evangelio, que es el poder de Dios. El Señor rescata a los que están encadenados por Satanás. Sí, y los saca de ese reino de tinieblas y los traslada al reino de Cristo. La victoria está con Cristo y con su iglesia, pero
tenemos que llevar la armadura de Dios para ser vencedores. Habla Pablo aquí de las tinieblas de este siglo. Habla de huestes espirituales. La palabra tinieblas se refiere a toda fuerza satánica, ¿verdad?, que se opone a la luz de Dios. Se refiere a todo el antagonismo que existe contra la voluntad de Dios. Y en esta categoría se incluyen todas las influencias mundanas, todas las huestes espirituales, los poderes espirituales que quieren ganar el corazón o el espíritu del hombre. Y hay una lista interminable de estas fuerzas espirituales: el paganismo, el judaísmo, la idolatría, la superstición, la hechicería, el comunismo, el catolicismo, el movimiento anticristo de los testigos, el sectarismo, el liberalismo, el extremismo, hay una lista casi interminable que Satanás usa para así luchar contra el Señor y la iglesia. Ahora, esa lucha tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con filosofías, tiene que ver con ideas, tiene que ver con sabiduría humana. Por eso, para comenzar, obviamente el soldado cristiano tiene que conocer la voluntad, la palabra de Dios. Él necesita así conocimiento pleno de la palabra de Dios, así para enfrentar esas fuerzas de Satanás. Él tiene tantos falsos maestros. Jesús habla de ellos, Pablo habla de ellos, y es muy obvio, hoy en día, muy obvio, que hay tantos falsos maestros, porque un niño leyendo la Biblia puede ver la diferencia entre lo que Cristo y los apóstoles enseñan y cómo era el evangelio original, cómo era la iglesia original, todo eso, comparar eso con lo que existe ahora, aunque profesen ser religiosos y profesen ser iglesias y todo. No. Ya, obviamente son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, el problema es que tanta gente esté dispuesta a ofrecer su mente, su corazón, sus esfuerzos, todos se ofrecen a Satanás. Él ofrece recompensa, Él ofrece toda clase de beneficio. Sí, hay placeres de toda clase. Mucha satisfacción, pero es carnal. Son de las obras de la carne, dirigidas por Satanás. Ahora, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, el conflicto, la lucha con Satanás. Hermanos, la Biblia enseña enfáticamente que el cristiano puede resistir a Satanás. Incluso Satanás huye. Es lo que dice Santiago. Él dice, resistir a Satanás y él huirá. Increíble, ¿verdad?
habiendo pensado de todas las cosas de Satanás y sus huestes y sus fuerzas y que tantas cosas, y luego cobarde, delante del Evangelio sí, delante de Cristo sí. Él hace la lucha, pero si el cristiano lo resiste, le gana. Cristo es el vencedor. Y nunca debe sentir intimidado por ninguna fuerza de Satanás. Entonces, tantos cristianos lo han hecho. No solamente los que encontramos ahí en Hechos y en la Biblia. Estamos hablando de cristianos que a través de los años han mostrado su poder sobre Satanás. Y dice Pablo que somos más que vencedores. Más que vencedores. No, el cristiano no, él no tiene que perder. Pero no puede ganar si no lleva la armadura de Dios. Entonces, para tomar la armadura es para resistir al diablo, para el día malo, el día de la prueba, ¿verdad? Y entonces, ya conociendo la palabra de Dios, que nos explica, nos advierte, nos describe bien esas tácticas y acechanzas de Satanás. El cristiano está preparado. Él sabe lo que hace. Ahora, ¿cuál es la mejor defensa del cristiano? Su mejor defensa es en lugar de pensar en defensa, él debe pensar en atacar. Que sea valiente y que él levante la lucha contra Satanás, hace el ataque, no corre, sino que de una vez hace frente a Satanás para ganarle. Pablo describe los soldados que están listos para entrar y hay que ser agresivos. Siempre predicar y enseñar con amor. Amamos todas las almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero con valentía. Con valentía. Pablo, él nos pone el ejemplo. Él pone el ejemplo durante su ministerio. Él peleó constantemente, por ejemplo, contra los judaizantes. Ellos querían corromper la iglesia. Ellos querían que la iglesia fuera otra secta judaica, como fariseo, saduceo, herodiano. Pablo los resistió, pero en cada momento. Y luego también él denunció los pecados de los corintios, la división, la fornicación, la litigación. Él denunció a los de Tesalónica que no querían trabajar. Él dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Les habló con toda fuerza. Él atacó severamente las especulaciones de los colosenses. Él era valiente, él era un soldado. Y así él continuamente usó la espada del Espíritu y llevó la armadura del soldado cristiano. Y por eso su ministerio era una guerra, pero era guerra ofensiva. Él no pensaba simplemente en defensa, sino en atacar el error, atacar el enemigo sobre cualquier pecado o error.
El mundo estaba lleno del maligno. Y todavía está bajo el maligno. Dice Pablo, bajo Juan. El apóstol Juan, 1 de Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el maligno. Y todavía. Por eso hay que atacar y no ser indiferentes. Muy bien. Hechos, a través de Hechos y en las cartas, vemos cómo él luchaba contra todas las fuerzas de Satanás. Y luego, habiendo acabado todo, estar firmes, guardando el terreno ganado, y estando firmes contra el enemigo, no rendirse, nunca ser intimidados, siempre al ataque, y puede vencer, atacar con plena confianza, resistiendo a Satanás y luchando para tomar más territorio para Cristo, ganar más campo, más terreno para Cristo. El soldado cristiano debe estar siempre, como Pablo dice aquí, firme. Habiendo acabado todo, estar firme. Siendo fiel él mismo y luego defendiendo la verdad, pero atacando el error y el pecado. Así todo el paquete. Sí, defender, pero también tomar la posición ofensiva al ataque contra el pecado y el error. Entonces, él, como dice el Salmo 1 y 5, ¿quién puede estar en pie delante de Dios? ¿Quién puede estar en pie delante de Dios? Habiendo acabado todo, dice Pablo. Entonces, estad pues firmes, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así para comenzar. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo se refiere al cinto ancho llevado por el soldado romano. La ropa suelta, desde luego, tiene que ser ceñida para que no impidiera el movimiento que hay uno que está corriendo, luchando, haciendo lo que tiene que hacer como soldado. El cinto nuestro es la verdad. Y desde luego, yo repito, desde luego, uno tiene que estar completamente preparado con el conocimiento bíblico. Conocer la Biblia. Entender el plan de salvación. Estar bien preparado para defender todo lo que la Biblia afirma, por ejemplo, acerca de la creación por Dios y estar preparado para mostrar la insensatez de la evolución y las ideas de los hombres que no quieren creer en Dios. Y así cada cosa, donde todas las cosas que Satanás usa para destruir, el cristiano tiene que estar preparado con la verdad para exponer y condenar el error. Yo voy a dejar el estudio aquí en este punto y Dios mediante concluir el estudio describiendo. Aquí comienza, en este verso 14, Pablo comienza a describir
esa armadura. Y vamos a estudiarla pieza por pieza, porque cada parte es, desde luego, es indispensable. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Estudie con cuidado todo el texto, Efesios 6, el 10 al 19, y Dios mediante seguiremos en otra lección. Dios le bendiga.